Muy bien, hermanos y amigos, para los que nos acompañan por primera vez, iniciamos hace 2 domingos, este sería el tercero, un estudio sobre los 10 mandamientos. No hemos todavía ingresado a ver el primer mandamiento, estamos aún en aspectos básicos o generalidades acerca de la ley de Dios y hoy es la tercera lección. Entonces, antes de iniciar, quisiera que repasáramos algunos aspectos elementales que hemos visto en las lecciones anteriores. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 3 aspectos o las distinciones de la ley? Ley ceremonial, ley moral y la ley civil. Muy bien. Y los 3 usos de la ley que vimos la semana anterior: político, civil, y didáctico. Muy bien. Es importante tener en cuenta que los 3 aspectos son diferentes a los 3 usos de la ley, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a iniciar el tema en el que nos vamos a enfocar en esta mañana. Es acerca de la libertad cristiana y la ley. Pero es necesario que repasemos y que veamos algo nuevo también acerca de la relación y la distinción entre la ley y el evangelio. Ahora, esto es importante y en esta lección ustedes van a ir dándose cuenta del por qué era necesario ver los otros aspectos de la ley, por ejemplo, los usos de la ley, para llegar a la aplicación de la libertad cristiana y la ley. Nosotros debemos comprender y debemos esforzarnos, hermanos y amigos, en comprender la relación que existe entre la ley y la fe, o pongámosle también la ley y la gracia, pudiéramos decirlo también de esa manera. Si nosotros fallamos en reconocer esa relación y también esa distinción, vamos a tergiversar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante y esto tiene implicaciones no solo para la iglesia en general, porque si por ejemplo los ministros de una congregación no cortan con precisión la palabra en este sentido de diferenciar lo que es ley y el evangelio, la congregación va a adolecer esto. Las vidas de los cristianos no van a ser agradables delante del Señor porque no van a tener una instrucción plena acerca del uso de la ley con respecto a en nuestra época como cristianos del Nuevo Testamento. Y entonces por eso es que algunos acertadamente dicen que hay iglesias en donde se predica el evangelio como que si fuera una ley, o se predica la ley como que si fuera el evangelio. ¿Y cuáles implicaciones, por ejemplo, nosotros tendríamos de esto? ¿Qué pasa si se predica el evangelio como que si fuera una ley? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Caeríamos en el legalismo, correcto, aunque no de la misma forma en el que quiere guardar la ley para su salvación, pero al afirmar que el evangelio es una ley, al final caemos en el principio del legalismo. Estamos guardando algo para ser salvos. ¿Y qué pasa si nosotros tuviésemos la ley como que si fuera el evangelio? Exactamente. Y ahí es donde aplica el hecho de ver las distinciones de la ley o los 3 aspectos de la ley. Por eso era necesario reconocer estos 3 aspectos de la ley para saber entonces al final cuál es la ley que nos obliga a nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a guardar. Porque ya nosotros entendemos entonces que hay 3 distinciones, que la ley moral es perpetua, es permanente, que nos obliga a los cristianos a guardarla, porque es la manifestación del carácter santo de Dios, pero la ley ceremonial ha caducado o ha sido abrogada porque cumplió ya su propósito, que era manifestar a Cristo o sostener, como lo vimos en Gálatas también, mantener como en una esfera al pueblo hasta que viniese Cristo, que era la simiente prometida a Abraham. Entonces, veámoslo también de esta manera. Si nosotros fallamos en esta distinción, vamos a decir, como dicen los antinomianos. ¿Se acuerdan quiénes eran los antinomianos? ¿Alguien recuerda qué era un antinomiano? Anti, contra, y nomos ley. Alguien que está contra la ley. Entonces, un antinomiano es aquella persona que dice que un creyente del Nuevo Testamento
ya no tiene que guardar la ley de Dios, ninguna ley de Dios, ni siquiera la ley moral. ¿Y por qué ellos dicen que no se tiene que guardar ni siquiera la ley moral? De lo que hemos visto, ¿por qué creen ustedes que no se debe guardar según los antinomianos? Sí, pero tiene que ver respecto a los tres aspectos de la ley o las tres características o distinciones de la ley. ¿Se acuerdan que yo les decía que ellos dicen que la ley es una sola? Entonces, al ellos no contemplar esas tres distinciones o esos tres aspectos de la ley, ellos dicen, si cae la ley, cae completamente. La Biblia no dice nada de ley civil, ley ceremonial, entonces cae completamente, dicen ellos. Ahora, aclaro que no todos los antinomianos tienen el mismo grado de antinomianismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la teología del Nuevo Pacto, que es la que les decía en otra lección, que tomaban conceptos del entendimiento reformado pactual y del dispensacionalismo y los combinaban, hacían una mezcla. Ellos predican la ley, ellos reconocen el primer y el segundo uso de la ley, pero en lo que se refiere a los cristianos dicen, ya no estamos bajo esta ley de los 10 mandamientos, sino que estamos bajo la ley del amor. Y para ellos la libertad cristiana consiste en estar bajo la ley del amor. El problema es que ellos no definen bien cuál es la ley del amor. Y en esta mañana nosotros vamos a ver claramente qué es lo que dice la Biblia respecto a la ley del amor. Entonces, si nosotros nos ponemos en contra de la ley, ¿cuál va a ser la repercusión en la vida cristiana? Si no hay ley, liberalismo, libertinaje. Pero si nos vamos también al otro lado, a no entender cuál era el uso de la ley, el propósito de la ley, ¿en qué vamos a quedar? Si no vemos la distinción entre ley y evangelio, en el legalismo. Ahí es donde vamos a quedar. Y entonces, por eso es necesario que nosotros reconozcamos esta relación y esta distinción entre la ley y el evangelio. Ahora, la ley y el evangelio, en cuanto a su relación, nosotros podemos afirmar, como lo afirma la teología reformada, lo que propusieron los reformadores y los puritanos en los siglos XVI y XVII, podemos decir que ambos, la ley y el evangelio, son medios de gracia, cada uno con un rol distinto, desde luego, porque no son iguales. Pero la teología reformada definió la palabra de Dios en dos partes, y estas dos partes fueron ley y evangelio. Ellos reconocieron la distinción que existe entre ambas, pero también reconocieron su relación. ¿Por qué? Porque generalmente los que dicen que el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, malinterpretando a Pablo, ellos ven la ley como que si la ley fuese algo malo, un yugo simplemente esclavizante. Ellos dicen la ley no sirve para nada, pero vean la implicación de esto. Decir que Dios dio una ley simplemente para hacer un yugo para el pueblo, ¿cómo deja Dios? ¿Es un Dios justo? ¿Es un Dios santo? ¿Es un Dios bueno? ¿Se manifestará la misericordia de Dios dando una ley que simplemente sea para afligir al pueblo? No podría ser, mis hermanos. Y nosotros entonces reconocemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay ley y hay evangelio. Les hablé también en la lección anterior que en el pacto en el pacto mosaico en el Sinaí, Dios dio la ley formalmente que antes había sido escrita en el corazón de las personas. Y lo que hizo fue una reiteración o una recapitulación del pacto de obras con Adán. Cuando a Adán se le dijo, no comerás de este árbol porque de cierto morirás. Vean la distinción y aquí se nos van a esclarecer más cosas que hemos estado estudiando. ¿Qué provisión le puso Dios a Adán cuando le dio esa ley? ¿Le dio alguna provisión? Sí, o sea, si Adán pecaba, ¿qué pasaba? ¿Pero qué debía hacer Adán? No podía hacer nada. Adán no podía hacer absolutamente nada. El pacto de obras en Adán no prometía o no daba una provisión para el pecado de Adán. ¿Ven la diferencia? Por eso el pacto con Adán, que es denominado como pacto de obras, no es igual al antiguo pacto o el pacto con Moisés, aunque el pacto de Moisés
toma del pacto con Adán, donde dice, haz esto y vivirás. Pero ya el hombre, una vez caído en pecado, con una naturaleza completamente depravada, Dios entonces les concede mediante la ley, y estamos hablando de la ley ceremonial, les concede una provisión para el pecado. Ya Dios sabía que el hombre no iba a poder guardarla, y más bien en medio de esta ley ceremonial, estos sacrificios de animales, ¿qué tipificaban? ¿Es evangelio o no es evangelio? Ven entonces que no hay ninguna oposición. Dios no fue que dio simplemente una ley para hacer un yugo esclavizante para las personas. No, claro que la ley tenía el propósito de manifestar más claramente el pecado, pero la ley no tenía el propósito de simplemente condenar a las personas. Tenía el propósito, como lo vimos en el segundo uso de la ley, de ser como un ayo que llevara a Cristo. Entonces, mis hermanos, en esto vemos nosotros la relación, y podemos decir entonces que la ley es preparatoria al evangelio. Otra pregunta: ¿puede alguien realmente ser arrepentido de sus pecados si no se le proclama la ley? ¿Cuáles son mis pecados? Tiene que ser confrontado con la ley, correcto, y por eso nosotros vimos los usos de la ley. La ley nos muestra el pecado, pero es ese ayo que nos conduce a Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones entonces si nosotros consideráramos, como dicen algunos, que el evangelio es suficiente para traer arrepentimiento? ¿Habrían verdaderas conversiones? Exactamente, ahí está la definición del pecado. Cuando nosotros definimos la ley moral en la primera y en la segunda lección que vimos anteriormente, vimos que la ley moral reflejaba lo bueno y lo malo según Dios, no según los hombres en su naturaleza caída, es según Dios. Y esta ley es la que conduce, proclamada, conduce a la persona a manifestar su pecado, y entonces el evangelio toma lugar. Y aunque son distintas en un sentido, caminan inseparablemente. La ley conduce al evangelio, y el evangelio podemos decir que también conduce a la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos reconocer que la ley es un medio de gracia, al igual que lo es el evangelio, y por eso hablamos de toda la palabra de Dios como un medio de gracia, tanto la ley como el evangelio. ¿Alguien puede buscar Romanos 3, versículos del 19 al 24? Muy bien. Vean cómo Pablo está relacionando la ley con ese maestro que conduce al evangelio. Vean lo que dice en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada, ¿por qué? Por la ley y los profetas. No había evangelio en la ley. Son diferentes, pero están entrelazados. Y eso es lo que vemos nosotros entonces en la escritura. Bueno, eso es en cuanto a su relación. Ahora, debemos reconocer también la distinción, porque aunque la ley funciona como un medio de gracia, como toda la palabra de Dios o como el evangelio podemos decir, sin embargo la ley no puede vivificar. Pero Dios había dicho, haz esto y vivirás. Y habíamos preguntado la semana pasada por qué la ley no puede vivificar. No porque el que no cumpliera la ley perfectamente recibiera vida, no puede vivificar porque es débil en cuanto a nuestra carne, en cuanto a nuestra naturaleza caída. Nosotros no podemos observar completamente la ley, pero justamente en ese antiguo pacto, en ese pacto en el Sinaí, donde Dios dio su ley, los 10 mandamientos los escribió él directamente y le dio a Moisés también la ley civil y la ley ceremonial. En esa ley ceremonial, él manifestó el evangelio a través de estos rituales y sacrificios animales. Y esa es la diferencia entre el haz esto y vivirás con respecto al propósito de la ley como un ayo que conduce a Cristo. Aunque la ley dice haz esto y vivirás, Dios sabe que nadie puede hacerlo, pero manifiesta el evangelio a través de una provisión para dar perdón de pecados prefiguradamente o tipificando en última instancia a Cristo, y eso es lo que nosotros leemos abundantemente en la epístola a los Hebreos.
Entonces, al ver esta diferencia que hay entre la ley y el evangelio, con que están relacionados, no son iguales, es cuando nosotros podemos comprender lo glorioso del nuevo pacto en el que nos encontramos los hijos de Dios. Porque la ley nos dice, haz esto, si usted lo hace, vive, pero no nos daba ningún poder. Pero el evangelio de nuestra salvación, a través del sello que Dios hace en sus hijos, escribe la ley en su mente, en sus corazones, da el Espíritu Santo, entonces nos concede la capacidad, el poder, la fuerza espiritual para que nosotros nos sujetemos. ¿A qué? ¿A qué nos sujetamos? A la ley de Dios. Y sujetarse a la ley de Dios no es otra cosa que obedecer a Dios o tener a Dios y a Cristo como Señor y como Dios. Entonces, eso es lo que nosotros vemos abundantemente en la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué no se va a enseñorear el pecado? Porque se nos ha concedido en este nuevo pacto el poder del Espíritu Santo para que nosotros vayamos a obedecer voluntariamente al Señor. Les voy a leer a ustedes lo que dice en el capítulo 19 de la Confesión Bautista, párrafo 7, cuando habla acerca de la ley de Dios. Dice lo siguiente: los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Y aquí viene lo importante: pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Y entonces esto es lo glorioso del nuevo pacto, y así nosotros podemos entonces comprender por qué hay versículos en donde Pablo en Romanos y en la epístola a los Gálatas parece ser que crea una oposición completa entre la ley y la gracia. Hay que entender esto, porque si Moisés había dicho haz esto y vivirás, y Pablo dice no, la ley no sirve para nada, allí es donde algunos, sin estudiar los contextos, dicen bueno, Pablo corrigió a Moisés, pero ¿cuál es la implicación? La escritura no era inspirada por Dios porque tenía defectos. Nosotros no podemos pensar que una proclamación de Dios o una revelación de Dios posterior viene a corregir una anterior, porque entonces estaríamos implicando que aquella palabra no era realmente inspirada por el Espíritu Santo. Vean las implicaciones que tiene no distinguir correctamente esto. Nosotros podemos entender que una revelación posterior, porque recordemos que la revelación de Dios fue progresiva, clarifica una revelación anterior. Algo que estaba oscuro es clarificado, iluminado en el Nuevo Testamento. Pero no podemos decir que son contrarios o que hay corrección, porque estamos atacando directamente la autoridad, la suficiencia y la inerrancia de las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios. Son implicaciones muy fuertes si nosotros no hacemos esta distinción. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos estas palabras tan fuertes de Pablo, donde pone la ley con la gracia, Pablo no está corrigiendo a Moisés. Ellos están completamente de acuerdo. Lo que Pablo está atacando es aquellas personas que pensaban que por obedecer la ley iba a venir la salvación. Eran aquellos judaizantes. Pero el mismo Pablo después dijo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Ven? No hay ninguna oposición entre Moisés y Pablo, entre la ley y la gracia. Pero esta distinción que sí debemos nosotros reconocer es lo que manifiesta la gloria del nuevo pacto. Y eso es lo que va a traer a nosotros gozo, hermanos, gratitud delante de Dios, de reconocer que ahora como hijos de Dios, nosotros obedecemos la ley, estamos obligados a la ley, pero no con una obediencia legalista, como los que habían caído en el legalismo, sino con una obediencia evangélica. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Él, a diferencia de Adán, que no guardó el pacto de Dios, él lo guardó. Y esa justicia, esa obediencia de Cristo es adjudicada al pueblo de Dios.
a los que Él llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios no nos cuenta en última instancia nuestra obediencia, que va a seguir siendo débil en esta peregrinación nuestra, sino que nos cuenta con la obediencia o con la justicia de Cristo. No nos hace justos, nos declara justos porque Cristo guardó el haz esto y vivirás. Esa es la gran diferencia. Cristo hizo esto y entonces esa justificación aplica como que si nosotros hubiésemos guardado toda la ley y como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Y por eso es que el Evangelio muestra también que aquel que no cree en el Evangelio ha venido a condenación. Porque fuera de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado. Entonces nosotros, mis hermanos, vemos claramente que lo que se dice en muchos lugares de que la ley y la fe y la gracia son contradictorias, eso es una postura completamente errónea. Y lo que nosotros vamos a ver entonces es que la ley, que el Señor Jesucristo ciertamente nos libertó del yugo o del rigor de la ley, pero no nos libertó, porque es imposible, de hecho, a solo pensarlo, hasta ilógico, Él no nos libertó de la obligación perpetua que nosotros tenemos de guardar la ley de Dios. Vamos a ver esto en más versículos, pero voy a leer para ustedes también lo que dice nuestra confesión hablando acerca de la libertad cristiana en el capítulo 21, que lo describe muy bien. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio, oigan, consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y en el párrafo 3 de este mismo capítulo dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Les voy a resumir o les voy a sintetizar lo que dice la confesión. El Señor nos libra de la maldición de la ley, del haz esto y vivirás en el pacto de obras con Adán, pero libertados de ese rigor de la ley, de la maldición de la ley, del temor a la condenación por el juicio de Dios, nos da una obediencia como la de un niñito. Nos lleva entonces Cristo en este nuevo pacto, dice, a que sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. En santidad y justicia. ¿Dónde se manifiesta la santidad y la justicia de Dios? En el Evangelio es manifestado más claramente. Pero ¿dónde nosotros, si estamos hablando de santidad y justicia, estamos hablando de lo que es bueno y de lo que es malo? En la ley de Dios. Y por eso nosotros vamos a ver hoy mismo, más adelante, que la ley nos lleva a Cristo, pero Cristo nos devuelve a la ley. Entonces, mis hermanos, esto es triste porque cuando nosotros hablamos de la libertad cristiana, sin comprender correctamente la gloria que hay en el nuevo pacto para, sin este temor, servir al Señor en justicia y santidad delante de Él, si nosotros no comprendemos eso, vamos a estar en preguntas vanas. Por ejemplo,
qué cotidiano soy escuchar a mucha gente. ¿Será malo tomarme 3 copas de vino? ¿Es malo esto? ¿Es malo lo otro? ¿Será malo ponerme un tatuaje? ¿Será? Mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos en Cristo, buscamos la Escritura, buscamos su ley para servirle en justicia y en santidad. No estamos buscando qué será malo, qué puedo hacer yo con mi libertad. No, vayamos a la Escritura, vayamos a los principios, vayamos a los preceptos, veamos el glorioso Evangelio de Cristo, que nos libertó de una ley ceremonial, que en un sentido la ley ceremonial sí generaba cierto yugo. ¿En qué sentido el yugo? Porque ellos tenían que estar repitiendo constantemente los sacrificios. Entonces, ellos estaban recordando que el pecado estaba ahí, pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por los santificados. Entonces, nosotros no debemos estar pensando, ¿será bueno esto? ¿Será malo? ¿Qué puedo hacer yo con mi libertad? No, con su libertad sirva a Dios en temor, en justicia, en santidad. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, algunos dicen, hizo perfectos para siempre, ya no hay que guardar la ley, ya estamos santificados, ya estamos perfectos. Pero 1 Corintios 1:2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No es que ya la obra del Señor sí nos justificó y ahora ya no tenemos que guardar la ley, como que si la justificación fuera igual que la santificación. No, mis hermanos, nos ha hecho justos, nos ha apartado, nos ha hecho santos, pero también nos llama a ser santos en ese sentido experimental de la vida cristiana, sirviendo al Señor sin temor, en santidad, en justicia. Vean lo que dice un autor, José Grau, o lo que escribió más bien. La salvación no es, pues, liberación de toda norma, ya que ello significaría que el cristiano es salvo no del pecado, sino para seguir pecando. Y eso es lo que hacen los antinomianistas en más alto grado, los que tienen un más grado de antinomianismo. Le dan rienda suelta a sus instintos carnales porque ellos dicen que ya fueron salvados y ya no hay ninguna ley por la cual se deban de regir. Como les dije también en una ocasión, esto viene de Marción, una herejía que ya el pastor Adrián nos compartió. Vio una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, el antinomianismo va por ese mismo lado. Ellos creen que todo lo viejo era malo y entonces ahora es algo mejor. Pero para ellos lo mejor es libertinaje no teniendo una ley. Les aclaro, no todos los que tienen cierto grado de antinomianismo piensan igual, no se puede generalizar. Pero también decía este autor, el amor no nos libra de la obediencia, al contrario, se expresa a través de ella. Ya vamos a volver a esto más adelante. Pero ahora, hay otra pregunta que quería hacerles. Si la ley fuese opuesta a la fe o a la gracia, ¿cómo es que puede ser llamada en la Biblia como la ley de la libertad? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Por qué la Biblia, por qué muchos dicen que la ley es diferente, que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Reitero, malinterpretando a Pablo. Porque si eso fuera cierto, mis hermanos, la Biblia jamás podría contener esta declaración que está en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el capítulo 2, versículo 12, Santiago vuelve a hablar de esa ley de la libertad, y como lo vimos nosotros, está hablando de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Mis hermanos, la ley no fue simplemente un yugo esclavizador como algunos sostienen en el Antiguo Testamento. La ley también manifiesta una gracia de Dios, Dios revelando su santa voluntad a los hombres. Que nosotros en pecado no podíamos cumplirla es diferente, pero la manifestación de la ley de hecho fue una gracia a favor de los hombres, para que temieran a Dios, para que conocieran su santidad, para que conocieran su carácter.
¿Y por qué la ley es libertad, mis hermanos? Vean lo que dice Jesús en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya lo vamos a ver más claramente, pero estamos partiendo del hecho de que lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo enseñó, es lo mismo que enseñó Dios en el Antiguo Testamento. La verdad os hará libres. Los 10 mandamientos, la ley de Dios es la ley de la libertad. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Tenía o no tenía libertad Adán en el Edén? Tenía libertad porque no había pecado en él. El pecado nos hace esclavos de Satanás, de la carne, pero donde no hay pecado hay libertad. Y si nosotros andamos en la ley del Señor, guardándonos en santidad, vamos a estar en libertad, no en una libertad total en este mundo, porque aún seguimos batallando entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, pero la promesa es que Cristo va a devolver y ya no va a haber absolutamente más pecado en su pueblo. Allí va a haber verdadera libertad. Y tristemente las personas se creen libres cuando le dan rienda suelta al libertinaje, cuando andan en todos sus pecados y yo soy libre para hacer todo lo que quiera. No, la Biblia dice otra cosa: usted es esclavo del pecado, pero el Hijo de Dios que Dios ha apartado, que ha justificado y que ahora está santificando con su Santo Espíritu a través de la ley, entonces ese verdaderamente es bienaventurado, como dice el Salmo 1. El hombre bienaventurado medita de día y de noche en la ley de Jehová. Entonces, mis hermanos, hablemos propiamente más de esta libertad cristiana y la ley, entendiendo entonces lo que leímos en la Confesión Bautista y los textos que nos muestra la Biblia y que vamos a ver a continuación. Nosotros solo podemos llegar a una conclusión: la Biblia manifiesta o describe la libertad cristiana en términos de obediencia a los mandamientos de Dios. Y lo podemos decir de esta manera, que lo he dicho en otras ocasiones ya: la ley nos conduce a la gracia en Cristo para nuestra redención. Cristo nos devuelve, y esto es importante, justificados a la ley para nuestra santificación. Y por la nueva vida que nos fue dada en Cristo, nosotros corremos voluntariamente y con alegría en el corazón a obedecer la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. ¿Por qué es importante esto que puse aquí? Cristo nos devuelve justificados, porque en el momento en que alguien es salvado por el Señor Jesucristo y es devuelto a la ley, es devuelto no para su justificación, ya está justificado, es devuelto para su santificación, para crecer en conformidad a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, vamos a ver que la Biblia muestra la libertad cristiana en estos términos. Y lo que les decía anteriormente es que muchos dicen: bueno, ahora estamos bajo la ley de Cristo, es la ley del amor, y entonces ellos entienden que la ley de Cristo es una ley diferente a la del Padre. Pero nosotros vamos a ver que la Biblia manifiesta que el amor tiene un lenguaje, y el lenguaje del amor, según la Biblia, no según lo que definen los psicólogos, no según lo que definen cualquier maestro de la Biblia, no, nosotros vamos a la Escritura, y la Escritura nos dice que el lenguaje del amor es la obediencia. Obviamente no con estos términos, pero lo vamos a ver en un versículo, en varios, pero un versículo mucho más claramente. Entonces, mis hermanos, donde no hay obediencia, según la Biblia, no hay amor. Y tratar de obedecer sin amor es hipocresía pura. Ahora, no estoy diciendo que las personas no deban obedecer si no tienen amor. Claro que hay que obedecer. Aquí me estoy refiriendo a aquellos que se creen parte del pueblo de Dios y sin embargo su corazón no está en el Señor, sino simplemente para guardar apariencias. Esto fue lo que pasó con los fariseos, a los que Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Vean, Mateo 23, versículos 27 y 28. Mateo 23, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, cuando alguien quiere pensar que va a agradar al Señor con una obediencia simplemente externa, sin un verdadero amor, sin disposición de espíritu a Dios, es un sepulcro blanqueado, según las palabras del Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿De quién son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos mandamientos? Los de Dios. Ok. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el que no guarda sus mandamientos no puede ser libre porque no está en la verdad, porque era la promesa del nuevo pacto, es la promesa del nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y haré que anden en ella. Dios lo promete, mis hermanos, esto es glorioso, pero el que no guarda sus mandamientos está demostrando que no hay amor por Dios, porque no están dando sus mandamientos. Entonces, es mentira que esa persona ha nacido de nuevo, según las palabras del apóstol Juan. El mismo apóstol Juan, pero en su evangelio, capítulo 14, versículo 15, en el evangelio de Juan, pero estas son palabras de Jesús, dice Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces muchos dicen, ahí está, los mandamientos de Jesús, la ley del amor, lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Mis hermanos, yo no sé cómo alguien osa decir que el Sermón del Monte, si las demandas del Sermón del Monte son las más grandes en toda la Escritura y solamente los cristianos pueden cumplirlas. Es la aplicación en la vida de la ley de Dios, el Sermón del Monte, mis hermanos. Pero entonces llegamos a una pregunta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Eran los mandamientos de Jesús una nueva ley? ¿Jesús estaba enseñando algo más aparte de la ley de Dios? No, ¿verdad? Pero tristemente muchos se quedan hasta ahí. ¿Pero qué dice en el mismo capítulo 14, versículo 24, la misma conversación de Cristo? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La ley de Cristo, la ley del amor, ya no son los 10 mandamientos, no, la palabra que yo les traigo, que yo les dije, que yo les enseñé, por la cual yo caminé, que yo guardé, no es mía, dice Jesús, es del Padre que me envió. Es la misma ley de Dios, hermanos, no hay contradicción entre Cristo y Dios. Vaya conmigo a Mateo 22, porque este es uno de los, Mateo 22, 34 al 40, es uno de los pasajes que más utilizan los que tienen esta posición de que la ley del amor es diferente a la ley de Dios. Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya le agregué, eso lo dice en el otro pasaje. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está. Jesús libertó a los creyentes del Nuevo Testamento. No es más que amor lo que Jesús está enseñando. Es amor. Y debemos amar y tener amor. Y todo muy lindo. Pero ¿cómo se va a manifestar el amor? Porque aquí Jesús nos está diciendo
que la ley pasó, sino que está diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. En un sentido es lo que ya nosotros hablamos. La primera tabla de la ley nos muestra ¿qué? Nuestra responsabilidad para Dios, cómo debemos nosotros amar a Dios. Y la segunda tabla de la ley, ¿cuál es el resumen? Cómo relacionarnos y amar a nuestros prójimos. Es como decía alguien, si usted exprime cualquier mandamiento de la primera tabla de la ley, el sumo va a decir, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si usted exprime un mandamiento cualquiera de la segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, va a ser el sumo que va a salir. Entonces Jesús no está abrogando, está diciendo cómo es la manera en la que se guardan verdaderamente los mandamientos. Y es lo mismo que el apóstol Pablo en Romanos 13 también enseñó. Romanos 13, versículos 9 y 10. Romanos 13, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, un resumen anula o elimina toda la porción. No, es simplemente un resumen. Y de hecho, por las palabras del apóstol Pablo, la ley tiene que seguirse guardando, porque si guardar eso hay que hacer, es el amor, si yo tengo verdaderamente amor por mi prójimo, no le voy a robar, no voy a codiciar sus bienes, no lo voy a matar, bueno, en fin, todas la segunda tabla de la ley. Entonces, eso tiene que seguirse cumpliendo. El amor no elimina ni cambia en absoluto los mandamientos de Dios. Ahora, ellos dicen, Jesús enseñó esto. Y la pregunta es, ¿de dónde tomó Jesús esas palabras cuando Él dice que el gran mandamiento es amar a Dios con todo su corazón y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo? ¿Fue algo que Jesús inventó? ¿Fue algo nuevo que Jesús trajo? ¿Fue una revelación nueva? ¿Quién cree que fue una revelación nueva? Él no trajo nada nuevo. Concéntrense, hermanos. Deuteronomio 6:5. Tenemos que evitar distraernos porque esto que estamos viendo es muy importante y el enemigo quiere que nosotros nos distraigamos con cualquier cosita. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Fue algo nuevo entonces que Jesús enseñó? No, ya estaba en la ley. Levítico 19:18. Levítico 19:18. Es que esas eran leyes del pasado. Bueno, ¿qué dice Levítico 19:18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el segundo gran mandamiento tampoco fue algo que el Señor Jesucristo se inventó, que innovó. Mis hermanos, la ley de Cristo es la misma ley de Dios. Y eso nos queda claro por el mismo apóstol Pablo, que utiliza la expresión bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu de vida o bajo la ley de Dios. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, ¿de quién? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No, yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es lo mismo, hermanos. Y eso debe de quedarnos claro. Vea incluso Romanos, veamos otro versículo en Romanos 7, para que vean que el mismo Pablo da evidencia de que no son dos leyes distintas. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Pablo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto aquí él está hablando de la lucha
entre los deseos de la carne y los deseos de su mente, de ese hombre renovado en Dios. Y él dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo que había dicho que no estaba sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo no pone ninguna diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Dios. Primera de Juan 5:3. El apóstol Juan: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice la Biblia que es el amor? Guardar sus mandamientos, ahí lo están viendo. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si hay alguien que dice que es cristiano, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, pero dice: no, ya no hay ley, eso es gravoso, eso era esclavitud. Bueno, el apóstol Juan le dice: usted no está en la verdad, usted está en tinieblas, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Y esta palabra significa que no son pesados, no son severos. Pero el yugo de Cristo, ¿qué dijo él? Es ligero. Y el yugo de Cristo es la ley que él cumplió para nosotros, y que ahora nosotros corremos con alegría en sus mandamientos. Porque ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes atan pesadas cargas, es la misma palabra que se utiliza aquí de gravosos, severas cargas que no quieren cumplir. Pero Jesús le dice: venid a mí, que mi yugo es ligero. El que está en Cristo camina con libertad, hermanos, porque en la nueva vida que Dios ha implantado en el corazón del cristiano, le dirige con temor, deseoso de servir en santidad y en justicia a Dios, porque sus mandamientos son delicia en nuestra boca. Como decía el salmista en el Salmo 119, mejores que millares de oro me es tu ley. Pero ahora vean, hay un versículo todavía más claro, hermanos. Segunda de Juan, versículo 6. Segunda de Juan, versículo 6. Una epístola que solo tiene un capítulo. Dice el apóstol Juan: y este es el amor. Entonces preguntamos, bueno, bíblicamente, ¿cuál es el amor? Dice Juan: que andemos según sus mandamientos. Y aquí, si usted lee más atrás, son los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento, Juan? Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como dijo alguien, Biblia interpretando la Biblia. Aquí no hay que hacer un gran esfuerzo exegético para determinar la enseñanza que el apóstol Juan está transmitiendo aquí. Este es el amor, que andemos en sus mandamientos. El amor se expresa en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Que anden en amor. En la diapositiva siguiente lo vamos a ver más claro. La relación entre la ley y el amor, según el apóstol Juan. Este es el amor, andar en los mandamientos del Señor. El amor nos conduce a los mandamientos, esto es, a la ley de Dios, que debe dirigir nuestra vida a fin de expresar nuestro amor y gratitud para con Dios, obedeciendo sus palabras o sus mandamientos. Pero el mandamiento, cuando Juan dice, este es el mandamiento, que andéis en amor, nos envía de vuelta al amor, porque por el amor es que nosotros somos movidos a buscar lo que es agradable y bueno delante del Señor. ¿Y en dónde nosotros encontramos lo que es agradable y bueno delante del Señor? En la ley. ¿Ven cómo malinterpretar la relación entre la ley y el evangelio, y por ende la aplicación del nuevo pacto, trae implicaciones graves para los cristianos, para las iglesias? Porque al final esto termina en un libertinaje, hermanos. Termina dándole rienda suelta al pecado. El apóstol Pablo había dicho
Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque el que es libertado de la esclavitud del pecado ahora viene a ser esclavo de la justicia, siervo de Jesús. Y Jesús es Señor. ¿Y qué dijo él a aquellos falsos? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? Jesucristo es el Señor, pero ya no hay ley. Jesucristo es el Rey de Reyes, pero ya no hay ley. ¿Qué rey o qué señor no tiene una ley? ¿Qué reino no tiene legislación? Mis hermanos, es impensable pensar que en el nuevo pacto nosotros somos liberados de la ley. El verdadero cristiano se deleita en esta ley, no obedeciéndola para tratar de ganar su salvación. La salvación ha sido comprada por la sangre de Cristo, pero se deleita en esa obediencia evangélica, reconociendo su pecado que la ley le muestra, llevándolo al arrepentimiento para buscar el perdón una vez más en Cristo. Pero su seguridad está eterna, porque Cristo vertió su sangre en el nuevo pacto, que ha dado plena seguridad y certeza de la esperanza por la cual nosotros ahora vivimos. Pero Cristo abrogó la ley ceremonial porque tenía el propósito de tipificar a Él. Ya no tiene ningún uso. El verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote fue el que vino. Ya esa ley ceremonial no está para nosotros, pero Él no nos quitó, no anuló la ley moral por la cual nosotros hemos de crecer en la santificación. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos, santos en la ley de Dios, como vimos en 1 Corintios 1:2. Veámoslo de esta manera, ahí va a aparecer también otra diapositiva más clara. Según la Biblia, libertad es igual a mandamientos y el amor es igual a la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley de Dios. Ahora, mis hermanos, si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que los mismos santos del Antiguo Testamento, como en el Salmo 19, como en el Salmo 119, por ejemplo, hablaron de la ley de Dios con deleite, como delicia, como mejor que el oro y la plata. Entonces nosotros no podemos decir que la ley era algo simplemente esclavizante, que sí mostraba el pecado, sí, pero el propósito era llevar a Cristo. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de la libertad estaba ya descrita en el Antiguo Testamento. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mis hermanos, la persona verdaderamente libre es la que está en Cristo, que tiene unión con Cristo, que está en este nuevo pacto en el cual su ley ha sido sellada en la mente y en el corazón. Y entonces con su mente, con su corazón, todo el hombre sirve a la ley de Dios. Y vemos el pecado y nos vamos en humillación de nuevo delante de Dios. Miserable de mí, decía Pablo, mas gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Mis hermanos, no hay incompatibilidad entre la ley y el Evangelio. El Evangelio, según Romanos 3:31, confirma la ley. Mateo 5:17, versículo conocido, no he venido a abrogar la ley y los profetas. No, pero es que está hablando de Cristo. Pero dice, no he venido. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo vino. Cristo está hablando en su función mesiánica, de Salvador, de Redentor. Él no ha venido a abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirlo. Ahora alguien puede preguntar, pero si no podemos, aún los santos, los creyentes, guardar toda la ley de Dios, ¿qué caso tiene? Bueno, le voy a leer para ustedes, y va a estar allí también en la presentación, 2 preguntas del Catecismo de Heidelberg. Es un catecismo reformado
de hace muchos años, fue de hecho uno de los primeros catecismos. Y dice la pregunta 114, guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios. La respuesta, no, porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo en algunos, sino según todos los mandamientos de Dios. Hay gente que quiere escoger. Yo quiero guardar pero estos no me gustan, estos no van a caer en desuso. No, mis hermanos, lo que el Espíritu de Dios hace en el regenerado, en el creyente, es llevarlo a andar en todos los mandamientos. Que no puede cumplirlos, como nos dice este catecismo, tampoco esto es justificante para que la ley de Dios no se predique. Vean la siguiente pregunta, la 115. Entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? La respuesta, primeramente, porque para que durante toda nuestra vida conozcamos más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después, que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que, después de esta vida, alcancemos la perfección que nos es propuesta. A manera de aplicación, ¿no está llegando usted constantemente a un arrepentimiento, a un quebrantamiento delante de Dios en oración constante, continua? ¿Por qué? Probablemente no está meditando en la ley de Dios, no está reconociendo los actos pecaminosos que día tras día nosotros hacemos, con los cuales debemos de luchar, y como no se medita de día y de noche en la ley de Dios, yo siento que todo está bien. No contemplo la ley de Dios, no contemplo los mandamientos. Decía un escritor que antes, hace muchos años, y era un escritor antiguo, Arthur Pink, decía que era una costumbre que en las familias, desde niños, toda la familia y los niños de la familia, desde muy niños, comenzaran a aprenderse los 10 mandamientos. Era algo que estaba en cada familia, pero tristemente hoy, ni los adultos muchas veces podemos decirlo como deben ser, porque no se medita en la ley de Dios. Pensamos en el Evangelio inconscientemente, como que si ya el Evangelio no tuviera demandas. La relación entre la ley y el Evangelio, mis hermanos, se muestra claramente en la proclamación de la palabra de Dios. Arrepentíos o pereceréis. Creed en el Evangelio. El Evangelio condena, no, el Evangelio salva. Pero si usted no cree al Evangelio, que no es una invitación en un sentido de Dios, es una obligación, es un mandato, crea en el Evangelio. Pero si usted no cree, no es el Evangelio el que lo condena la ley que le muestra su pecado, que necesita un Salvador, que necesita un Redentor, y con su obstinación, con su pecado, usted no va a Cristo. Pero entonces, mis hermanos, no debemos nosotros suponer que la libertad cristiana es una liberación de la ley de Dios. La verdadera libertad nos hace andar a nosotros en la ley. Esa es la libertad cristiana. Andamos en la ley porque nuestros enemigos han sido destruidos, porque ya no tenemos la maldición de la ley de que nos dice, si usted hace esto, si no lo hace completamente va a morir. No, Cristo me libertó de la maldición de la ley y ahora sirvo con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas al único Dios vivo y verdadero, sin temor, con alegría, voluntariamente, porque Él ha escrito su ley en mi mente y en mi corazón. Y yo le pregunto, ¿es esa la realidad que usted puede decir? ¿Es eso una realidad en su vida? Si eso no es así, debe examinarse muy bien, porque a la luz de lo que hemos visto en la palabra, el verdadero creyente se deleita en la ley de Dios. Vamos a finalizar aquí, mis hermanos.